Qué noche tan dichosa, cantamos en el pregón pascual. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Solo la noche conoció. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección. Y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, acontecimiento histórico, demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. Sepulcro vacío y esa realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello, la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa a la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos. Dice Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. La resurrección de nuestro Señor, como hemos podido escuchar en este numeral 647 del Catecismo de la Iglesia Católica, es un hecho trascendente, es decir, sobrepasa a nuestros sentidos. Incluso el mero hecho de la resurrección, nadie fue testigo ocular, pero es un acontecimiento histórico, demostrable por la señal del sepulcro vacío y por esa realidad que cambió el pensamiento, que cambió la debilidad en fortaleza de los discípulos. Es que no se puede explicar de otra manera cómo aquellos hombres miedosos se convirtieron en unos hombres tan fuertes que no le temían ni siquiera a la muerte, dispuestos a anunciar a Cristo, y anunciaban a Cristo con poder, porque Jesús resucitado les asistía en sus predicaciones. Recordemos los milagros que hicieron los apóstoles. Por ejemplo, Pedro, después de la resurrección, le dice a aquel mendigo que estaba en la entrada del templo: yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, de eso te doy. Le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, ponte pie y camina. Aquel mendigo pedía unas solas monedas para seguir siempre pidiendo y vivir siempre en ese estado. Pero Jesús resucitado, actuando a través de los apóstoles, es para aquel pueblo manifestación, y para cada uno de nosotros, de que Jesús vive y que se ha presentado y que se ha aparecido a los apóstoles, y que ahora todo ha cambiado. La fuerza del mal, aunque sigue presente, pero la fuerza del bien prevalece sobre el mal. La fuerza del bien prevalece sobre el mal. Aunque a veces pues uno se siente tan frágil, tan débil. Ahora, por la mañana me contaban que ayer por la noche hubo un hermano sacerdote, lo golpearon
gravemente en su cara. Supuestamente unos de las pandillas. Y en ese momento, sin duda, este sacerdote se sentía anoche, la noche del lunes, y sin duda se sentía débil, sin fuerza, donde uno se presenta ante la realidad sin defensa, como el Señor nos dijo, como ovejas en medio de lobos. Y la resurrección de Cristo, ¿qué viene a cambiar? Viene a cambiar nuestros corazones, porque nos da la capacidad de no devolver mal por mal, de no devolver mal por mal, sino más bien que seamos capaces de vencer el mal con la fuerza del perdón, con la fuerza del amor. Y esto es tan fundamental para cada uno de nosotros porque nos permite ser testigos de que el mal no tiene la última palabra. Que el mal, Cristo le ha vencido al malo, al Satanás y a todas sus obras. Cristo le ha vencido y Él camina con su pueblo. La resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente, histórico. Y cuando decimos que es un acontecimiento histórico, no por ello la resurrección no sobrepasa a la historia. La resurrección es algo que sobrepasa, porque no se tuvo, pues nadie fue testigo ocular, aunque sí es un acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de Cristo con los apóstoles. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe. O sea que no es un hecho meramente histórico, sino que también es un hecho que pertenece al misterio de la fe, porque es un hecho que trasciende y que sobrepasa la historia. No podemos reducirlo a un hecho meramente histórico, sino que también pertenece al centro del misterio de la fe. Es un hecho, es un acontecimiento que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos. Y estos discípulos manifiestan a Cristo resucitado, haciendo milagros. Antes de la resurrección de Cristo, los discípulos pues no tenían esa valentía, no tenían ese coraje de vencer el mal con el bien. Posteriormente de la resurrección de Cristo, todo cambió. Todo cambió. Así que cada persona también debe de ser consciente de que con la resurrección de Cristo, Dios nos da la facultad de estar, Dios nos da la fortaleza de morir con Él en la cruz, para que también podamos resucitar con Él. Y de esa manera, el misterio que vivimos, el misterio de la fe, se encarne en nuestra vida, se manifieste en nuestra vida. Si nos preguntamos, ¿y por qué el Señor no se manifestó a todo el mundo, sino solamente a unos pocos? Cristo no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, porque Dios quiere siempre manifestarse, ha sido la pedagogía de Dios, manifestarse a través de. Si nos vamos, a los sacramentos, Dios se manifiesta, actúa a través de los sacramentos. En el Antiguo Testamento, Dios actuaba también a través de sus servidores, a través de Moisés. Abrió las aguas,
pasaron tantos milagros a través de Moisés. Así, hoy en día, Dios sigue actuando a través de la Iglesia, porque ha sido la manera en la que Dios ha determinado cómo manifestar su poder, cómo manifestar su fuerza redentora. Así, queridos hermanos, permitamos que Jesús se manifieste en nuestras vidas, que Jesús resucitado actúe a través de nosotros, portándonos bien, amablemente, serviciales, siempre dispuestos al perdón, siempre dispuestos al trabajo, siempre dispuestos al sacrificio, siempre dispuestos a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Que se manifieste Cristo resucitado, que vence el mal con la fuerza del bien, que vence el mal con el amor, con el perdón. Así cada persona está invitada, cada uno de nosotros estamos invitados a ser ese instrumento de Dios, para que así como en aquel tiempo los discípulos manifestaban con sus palabras, con sus obras, que Cristo estaba vivo, también usted y yo esforcémonos cada día más para mostrar a los demás a Cristo resucitado, con nuestras palabras, con nuestras obras, que no desdigan, que no contradigan, que no nos pongamos en contradicción lo que profesamos y lo que hacemos. Que la fuerza de Cristo resucitado impere, reine, se manifieste en tu vida, en mi vida, en todos nosotros. De manera que la fuerza de la resurrección no debe de limitarse a la vigilia pascual o a los 50 días de Pascua. La fuerza de la resurrección de Cristo debe de estar operante todo el tiempo, desde que resucitó. Cuando pasa el tiempo pascual, a veces uno dice, ya no vamos a cantar aleluya, ya no vamos a cantar esos cantos tan alegres de la resurrección. Por supuesto que sí, Cristo sigue vivo. Cristo sigue vivo. Claro, entramos al tiempo ordinario, como para que en ese tiempo, es como en la vida, por llamarle así un tiempo ordinario. Definitivamente desde que Cristo resucitó estamos en una Pascua permanente. Pero cuando termina los 50 días después de Pentecostés, cuando terminan los 50 días de la Pascua, cuando viene Pentecostés, no significa que ya Cristo, que quedemos como en segundo plano de que Cristo ha resucitado. Cristo brilla siempre. Cristo brilla y debe de iluminar siempre nuestra vida, con esa alegría y con esa capacidad de vencer el mal, con el bien, de vencer el mal, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, salir victoriosos en medio de tanta fuerza maligna que quiera destruir nuestra vida, que quiera hacernos daño. Unidos a Cristo, como dice la palabra, con Cristo soy más que vencedor. Unidos a Cristo, todo lo podemos. Que nuestra relación con Jesús, que nuestra oración con Jesús cada día sea más íntima, cada día más amigos de Jesús. La experiencia más hermosa que uno puede tener en esta tierra es la amistad con Jesús, la cercanía con Él. Y para poder entrar en esa cercanía, en esa amistad con Jesús, tenemos a María. Junto a María, así como los discípulos esperaban en oración Pentecostés, también nosotros junto a María entablemos esa unión, esa comunión con Cristo, esa amistad con Cristo, y como María guardemos todas sus palabras en nuestro corazón. Que la Virgen Santísima nos ayude para que podamos ser esos instrumentos de Él y para que la resurrección, ese acontecimiento trascendente, no se limite a unos pocos días. Sigamos con alegría proclamando que Cristo ha resucitado y que el mal
aunque pueda dañarnos ciertamente, pero que no tiene la última palabra. Porque con la resurrección de Cristo, el Satanás no ha dejado de existir. El pecado no ha dejado de existir, siempre existe. Y se propaga más en la medida en que lo aceptas, en la medida en que lo asumimos. Por eso nuestra gran batalla ha de ser siempre estar unidos a Jesús para renunciar a aquello que se llama pecado. Que la Virgen Santísima le guarde a todos en su corazón inmaculado.